Buen día, mi grupo está conformado por María Paula Pedraza, Ana Lucía Olarte, Alejandra María Carrascal, quien es el que les habla, y les vamos a exponer acerca del cáncer de ovario y sus múltiples avances. Una pequeña introducción es que el cáncer de ovario es el quinto cáncer más común en la mujer, también es está en el quinto lugar de los fallecimientos más comunes en la mujer, suele darse entre mujeres de 40 a 69 años de edad, y el gran problema de este cáncer es que es un cáncer asintomático y grandes detecciones de este cáncer en la mujer se llegan a dar en metástasis avanzadas. Por tal motivo, cuando un cáncer se detecta en una mujer, se tiene un tiempo de vida entre 3 a 5 años a su muerte. En este estudio queremos pues comprender primero las diversas fases que abarca el cáncer de ovario y los tipos de carcinomas que se pueden generar. Segundo, un estudio de las mitocondrias respecto a la producción excesiva de ATP con el fin de alimentar el tumor cancerígeno. Tres, analizar un método para realizar un cultivo primario de un tejido canceroso. Y cuatro, evaluar los diferentes tratamientos actuales contra el cáncer de ovario. Luego tenemos la formación del cáncer, donde se inicia con una proliferación de células cancerígenas y esto se debe principalmente a dos genes supresores de tumores que son el BRCA1 y BRCA2, los cuales liberan una proteína llamada BRCA1 y BRCA2 también, las cuales se encargan de supervisar y vigilar el proceso de mitosis de una célula, preveniendo que ésta genere mutaciones. No obstante, cuando estas dos proteínas generan una mutación, la capacidad de volver a reconstruir el ADN de una célula pierde totalmente su función y se lleva a una proliferación avanzada. El gran problema de estas células es que suelen generar vasos sanguíneos alrededor de ellas, dando un conducto de oxígeno de forma ilimitada hacia las células que hacen que se alimenten y generen más formación de ATP. Entonces tenemos unos porcentajes que dependen del tipo de mutación que presenten algunos de estos dos genes, se llegará al cáncer de ovario, donde si presentan una mutación en el gen BRCA1 presenta un 39 a 63% y si presentan una mutación en BRCA2 de 16 a 27%. Luego tenemos la patología, que es que el cáncer de ovario presenta cuatro fases. La fase inicial es cuando se tiene una proliferación en un solo ovario. La fase 2 es cuando la proliferación ataca los dos ovarios o está en todas las trompas de Falario. La parte 3 es cuando está en una metástasis en órganos cercanos y luego la metástasis 4 que es cuando ya está en todos los órganos del cuerpo. Entre estos carcinomas tenemos el carcinoma endometrioide, carcinoma seroso, carcinoma de células claras y carcinoma mucinoso. También en estos tipos de carcinomas se dividen en dos partes, que es el tipo uno y tipo 2. El tipo uno son carcinomas leves, no agresivos y se pueden tratar. Y el carcinoma tipo 2 ya son carcinomas en grado etapa de metástasis. También son carcinomas demasiado agresivos y ya no se puede hacer un tratamiento contra estos tipos de cáncer. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cáncer y las mitocondrias. Entonces, pues se tiene que la mayoría de las células cancerosas se presenta como una alteración en el metabolismo de la glucosa. Y pues esto comparado con las células normales, las células que son cancerosas, ellas describen como un incremento en la captación de glucosa y anomalías en la glucólisis. Entonces, este incremento en el consumo de la glucosa lo que genera es una mayor cantidad de metabolitos glucólitos. Y bueno, esto aumenta la cantidad de ATP generado por la glucólisis. Y la mayoría del piruvato generado durante lo que es la glucólisis se convierte en lactato en el citoplasma. Bueno, este se secreta y pues no se oxida en la mitocondria. Como se aprecia en la imagen, pues en la mitocondria en condiciones normales, sin activación de oncogenes, pues se desarrolla una fosforilación oxidativa y la glucólisis anaeróbica, pues como en un equilibrio. Pero los tejidos tumorales, estos metabolizan pues aproximadamente como 10 veces más glucosa ah, que los tejidos normales en un tiempo dado. Entonces esto se conoce como el efecto Warburg. Pues este efecto lo que sostiene es que lo que conduce a la carcinogénesis es una respiración celular defectuosa, como podemos observar en la imagen. Esto es causado pues por el daño en las mitocondrias, ¿no? Y además describe que las células cancerosas hacen uso de la glicólisis seguida de fermentación láctica como fuente de energía. Esto incluso pues si hay oxígeno en cantidad apropiada para la respiración. Bueno, ahora voy a proceder a hablar sobre el crecimiento y la manipulación celular.
Entonces, bueno, debemos de tener en cuenta que un cultivo celular es una técnica pues fundamental que se emplea en la investigación en diferentes ramas de la ciencia para producir modelos ya sean biológicos o proteínas recombinantes o también tratamientos biológicos y pues el crecimiento y el mantenimiento de las células que son cultivadas como bacterias, levaduras, células de un mamífero, es realizada en una cadena de bioseguridad. Y pues aquí es empleada una técnica estéril apropiada para evitar alguna contaminación microbiológica o química que pueda alterar el cultivo. Los cultivos primarios, por ejemplo, producen directamente de los tejidos humanos o de animales. Y pues la esperanza de vida en el cultivo está limitada por la senescencia celular. Y los cultivos continuos, que se consideran inmortales, en este caso estamos a hablar sobre el cultivo celular de un cáncer. Entonces, como estábamos hablando en la anterior diapositiva, pues las células cancerosas pueden multiplicarse en un cultivo. Entonces, estas pues pueden producir sus propios factores de crecimiento. Em, Incluso, pues pueden engañar a las células vecinas para que pues reproduzcan factores de crecimiento para mantener las mismas. Estas células pues tienen una característica muy importante y es que también ignoran las señales que se supone que deben evitar que se dividan. Por ejemplo, digamos, como por ejemplo, como se muestra en la imagen, cuando las células normales crecen en una placa de Petri, son amontonadas por vecinos en todas las direcciones y pues estas ya no se dividen, llegando a la confluencia. Eh, Mientras tanto, las células cancerosas, estas continúan dividiéndose y se acumulan unas sobre las otras en una capa ya prácticamente hinchada. Bueno, y para la preparación de medios, em, la obtención pues, de un cultivo primario es llevado a cabo con una adecuada toma de la muestra de dicho carcinoma. Esto pues debe hacerse sin fragmentar la muestra y también evitando ciertas áreas que contengan necrosis. Entonces, un ejemplo para poder realizar este cultivo es que si se tiene el tejido, se debe llevar inmediatamente al laboratorio. Aquí pues se va a someter a una digestión enzimática. En este caso se puede con colagenasa tipo 1A, esto a 37 grados centígrados, durante aproximadamente un tiempo de 90 minutos en un frasco de Roux, así como tal se muestra en la imagen de la diapositiva. Luego, pues realizamos una respectiva centrifugación, más o menos durante 7 minutos, y el producto de las células restantes va a ser recogido, depositándolo pues en un frasco de cultivo. Este pues debe ser mantenido a temperatura ambiente y junto con un 5% más o menos de CO2 durante los posteriores días. Mientras tanto, en el microscopio de contraste de fases debe estar revisando periódicamente dicho crecimiento de las células en el cultivo, renovándose así cada 4 días más o menos el MSC, hasta lograr obtener un tapizamiento de la superficie del frasco por las células del cultivo en monocapa. En dicho momento, ya que esté listo, pues se toman las células de la superficie del frasco em, empleando tripsina. Bueno, y luego este es neutralizado con suero de ternera fetal. ¿Por qué con este? Pues porque este suero es muy importante suplemento del medio de cultivo celular que pues él favorece el crecimiento y adhesión celular. Mm, Posteriormente se debe centrifugar hasta obtener un producto de dichas células en cultivo. A continuación, se presenta uno de los tratamientos usados para el cáncer de ovario, mediante un ligando inductor de apoptosis, más conocido por sus siglas TREIL, que actúa sobre la fisión mitocondrial.
El ligando TRAIL induce selectivamente la apoptosis, lo que significa que puede identificar las células tumorales para su posterior proceso de eliminación sin generar un daño o dejar una secuela posterior en células benignas. TRAIL desencadena el proceso de apoptosis al unirse a dos receptores de muerte celular, DR4 y DR5, expresados en la superficie de las células. La unión de TRAIL a DR4 o DR5 conduce al reclutamiento de una proteína adaptadora FADD y procaspasa 810, y también genera la formación de complejo de señalización inductora de muerte. Este complejo facilita la activación de la caspasa 810 en las células tipo 1. La activación de la caspasa 8 es suficiente para inducir la muerte celular, pero en las células tipo 2 la activación de la vía es dependiente de la mitocondria, que también está involucrada en la realización de este proceso. Esta vía se activa después de la escisión de una proteína apoptótica B y D en la proteína apoptótica truncada T, B y D. Esta se traslada a la mitocondria para interrumpir el proceso de la membrana mitocondrial y posteriormente conduce a la liberación de citocromo C y SMAC en el citosol. La cooperación de citocromo C y procaspasa 9 y APAF1, el activador de la proteasa apoptótica, cataliza el ensamblaje del complejo apoptosoma que puede activar las caspasas efectoras. El SMAC es un regulador positivo de la apoptosis que contrarresta el efecto inhibidor de XIAP, una proteína antiapoptótica. Una CFLIP, una proteína inhibidora, puede bloquear la apoptosis a nivel del complejo de señalización inductora de muerte. Y esta proteína es una proteína homóloga a la caspasa 810, pero sin actividad enzimática. Una de las características atractivas de este método es su capacidad de exterminar el cáncer con mutaciones en el gen P53, y esto a través de la inducción de la expresión del receptor DR5. Por lo tanto, permite identificar células cancerosas. A continuación se presentan otros tratamientos, como lo son el silenciamiento de microARN. En este tratamiento pretenden aprovechar las nanopartículas de silicio poroso biodegradable que están encargadas de encapsular un anti-ARN 21 bloqueado y proporcionar un péptido de localización de tumores, lo que le permite una correcta distribución hacia el tumor y su correcta eliminación. Otro de los tratamientos es la proteómica cuantitativa, basada en SILAC y fotodinámica. Este método se hace uso de isótopos marcados, usando aminoácidos en cultivos celulares, en el cual se incorporan de manera in vivo para realizarle un posterior análisis de espectrometría de masas para la caracterización y cuantificación de las proteínas. Esto sumado a la terapia fotodinámica por infrarrojo cercano, gracias a al fotosensibilizador de gadolinio y nitrógeno, que es capaz de identificar las células cancerosas con oxígeno de alta reactividad, ROS, inducidas por luz. Otro de los tratamientos también utilizados son las nanopartículas de fosfato de calcio con quimioterapia. Este ha sido uno de los más importantes avances en la medicina y con la cual pueden orientar un tratamiento de manera efectiva, en este caso el reconocimiento hacia los tumores del cáncer de ovario. Un agente quimioterapéutico como lo es el fosfato de calcio junto con dexorubicina mediante un proceso de mineralización in situ puede modificar una secuencia para apuntar a la integrina alfa y beta 3 presentes en este tipo de tumores. Y por último, un tratamiento, el ADP ribolización, el cual hace uso de una politransferasa, como la ADP ribolización, que esta se injerta en el ribosoma, el cual cumple un papel fundamental en la célula y permite mantener los niveles óptimos de proteínas. Por lo anterior, la función de estas transferasas provocan que la síntesis de proteínas se detengan de manera selectiva y provoque la muerte celular de los lugares infectados. A continuación se presentan las conclusiones. La primera conclusión es que en el presente artículo se puede observar cómo el cáncer de ovario afecta una de las organelas de la célula, como lo es la mitocondria.
ya que las alteraciones en la dinámica de esta pueden desencadenar un mecanismo encubierto que conduce a la agresividad de la enfermedad. Algunas de esas alteraciones son la estructura mitocondrial, cambios en la función mitocondrial, alteraciones en la regulación mitocondrial, la comunicación mitocondrial con el citoplasma. Por otro lado, se presenta una mutación a nivel genético, como lo son las alteraciones de la proteína BRCA1 y BRCA2. Se produce un proceso de inestabilidad genética traducido a un alto riesgo de transformación maligna. Este proceso implica que si los pacientes obtienen la mutación en el gen BRCA1, tienen un porcentaje entre 10 y 27% de padecer enfermedad. Por otro lado, si la mutación es el gen BRCA2, obtiene un mayor riesgo a padecer la enfermedad con un 45-85%, y comúnmente se observa en cánceres ya avanzados. También se encontró que uno de los tratamientos utilizados para combatir esta enfermedad en base a la organela de estudio, en este caso la mitocondria, es la fisión mitocondrial, la cual ha demostrado combatir de manera efectiva, sin toxicidad. Sumado a esto, a la eficacia que promete el tratamiento es bastante alto. Y a continuación se presenta la bibliografía.